En Radio Universidad te acompañamos con nuestros contenidos, con nuestra música, pero sobre todo con nuestra voz. Nosotros trabajamos para ti. Tú quédate en casa. Radio Universidad. Sintoniza la diferencia. Buenas tardes, soy Linda Cristal Rodríguez, directora de Radio Universidad. A nombre del maestro Rubén Solís Ríos, rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión especial con la que inauguramos el encuentro virtual de la radio y donde esperamos que todos ustedes puedan acompañarnos a lo largo de las diferentes transmisiones que estaremos llevando hasta ustedes a través de diferentes plataformas. Comenzamos, por supuesto, con Google Meet, pero también les recordamos que estamos transmitiendo de manera simultánea a través de nuestra señal, el 100.5 de frecuencia modulada, también a través de www.radio.uged.mx y también en Facebook Live a través de nuestra cuenta Radio UGED Oficial. Esta tarde comenzamos con un gran personaje de la comunicación, pero especialmente de la radio y de la educación. Antes de comenzar a escuchar lo que va a compartir con nosotros, quiero presentar al maestro Gabriel Sosa Plata, director general de Radio Educación de la Secretaría de Cultura, profesor e investigador titular con licencia del Departamento de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, desde 2006. Se ha especializado en políticas públicas de la comunicación. Es licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, titulado en ambos grados con mención honorífica. Ha publicado ensayos académicos en más de 20 libros colectivos nacionales y extranjeros. Autor de los libros Días de Radio, Historias de la Radio en México, Innovaciones Tecnológicas de la Radio en México, y además es coautor de los libros Las 1001 Radios y Medios Digitales México. Expresidente de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, fue defensor de las audiencias del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, ex ombudsman de la radiodifusora Noticias MBS y ex mediador del Instituto Mexicano de la Radio. También fue subdirector de información de Radio Educación, fue integrante del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ha sido miembro del Comité Académico de la Cátedra Gabriel García Márquez de la CIESPAL, del Consejo Académico de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle, de los consejos consultivos de la Organización Artículo 19 y de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y del Consejo Directivo Observatel. Además, ha sido ganador de 2 premios nacionales de investigación otorgados por el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Ciencias de la Comunicación. Fue columnista del medio digital, Sin embargo, y comentarista de Radio Educación y ADN 40. Conduce además el programa Media 20.1 de TV UNAM. Muchísimas gracias al maestro Gabriel Sosa Plata, director de Radio Educación, por haber aceptado la invitación de Radio Universidad de Durango y formar parte de este encuentro virtual de la radio. Maestro Gabriel, muy buenas tardes, bienvenido. Este espacio es suyo. Estado de Durango. Me complace mucho pues compartir este privilegiado espacio de la radio cultural y sobre todo también compartir estas experiencias, estos comentarios sobre la manera en cómo ha actuado la radio en estos tiempos del COVID, en estos tiempos de la pandemia. Somos estaciones hermanas, Radio Universidad y Radio Educación. Nos hermanan principios fundamentales de pluralidad, diversidad, inclusión. Me encanta el eslogan que ustedes utilizan, sintoniza la diferencia. Y es que es cierto, cuando uno se adentra a la radio pública, uno realmente tiene acceso a contenidos distintos, diferentes, a contenidos que te hacen una mejor persona. De eso estoy plenamente convencido. ¿Por qué? Porque los medios públicos en general y sobre todo los medios universitarios
tienen un compromiso con la universalidad, tienen un compromiso con el humanismo, tienen un compromiso con los derechos humanos. Y les quiero, antes de platicarles en términos muy generales cuál ha sido el papel de los medios públicos durante esta pandemia, es importante ubicar a las audiencias y a quienes nos están acompañando en esta reunión virtual, cuál es el panorama de la radio en México. De acuerdo con cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tenemos alrededor de 1,841 frecuencias de AM y FM, 1,841. Es decir, casi 2,000 radiodifusoras a nivel nacional. ¿Pero qué creen? La mayoría, casi el 70%, son emisoras de uso comercial. Solo un 18%, recalco, 18%, menos del 20%, son de uso público, que es donde podemos encontrar a Radio Universidad. Poquito más del 9% son de uso social, que son estas emisoras que no tienen fines de lucro, que se otorgan, por ejemplo, a universidades privadas como Radio Ibero, que está en Ciudad de México, o Frecuencia Tech, que está en Monterrey. Menos del 3%, fíjense, menos del 3% son de uso social comunitario, o sea, estas radiodifusoras que crean las comunidades para compartir intereses en común, para informarse sobre los hechos que realmente les interesan, y solo el 0.4%, o sea, ni el 1% es de uso social indígena. O sea, que tenemos un modelo preponderantemente comercial de la radio en México. Ya decíamos, más del 70%. Es cierto, han crecido las radiodifusoras de uso público, las radiodifusoras universitarias en los últimos años. Ha crecido de manera importante, pero aún así el modelo pues no se logra equilibrar si estamos hablando de un porcentaje que es menor al 20%. Ahora, si nosotros nos adentramos, por ejemplo, al caso de Durango, este estado maravilloso del norte de nuestro país, que tiene lugares espectaculares que visitar, tiene una población realmente también muy comprometida con lo social, y cuando uno va a Durango, que yo he tenido la oportunidad de ir, pocas veces desafortunadamente, pero he tenido la oportunidad de ir, uno realmente se siente a gusto en Durango. Bueno, en Durango tenemos 26 emisoras de radio, de FM, solo 26, de acuerdo con estadísticas del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y aquí la desproporción es también impresionante. 18 emisoras comerciales, solo una emisora pública, que vendría a ser esta, y 4 emisoras sociales. No hay radio comunitaria, no hay radio indígena, así que jóvenes, sobre todo aquellos estudiantes de comunicación, de periodismo, ¿por qué no se organizan? ¿Por qué no buscan patrocinios para impulsar una radio comunitaria en este gran estado? Sería la primera, por lo que podemos encontrar en las cifras oficiales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, les comentaba de que los medios públicos, la radio pública, es esencial por esta riqueza de los contenidos. Y esto es así porque, fíjense, cuando también el IFT, un estudio maravilloso que apenas publicó hace un par de meses, hace un diagnóstico, solo lo hace sobre todo de la radio comercial, no de la radio pública, pero hace un diagnóstico de la radio comercial, y nos encontramos con que los principales contenidos que transmiten son música. No está mal, o sea, la música es el lenguaje universal, la música nos transporta a otras, pues a otros contextos. También la música es educación, la música es cultura, la música es diversión, en fin. Pero seguro ya adivinaron cuál es el género que más programa la radio comercial en México. La música grupera. 37%. Es lo que más se programa en la radio comercial en México. Luego le sigue el pop,
con casi el 21%, música variada un 13%, y en cuarto lugar están las noticias con el 12.3%. Es decir, que entre la música grupera y la música pop, todas estas emisoras de las cuales hemos hablado de uso comercial, que estamos hablando de alrededor de 1,275 emisoras, privilegian la música grupera, que no necesariamente es una música que nos aliente al humanismo o que fomente los derechos humanos en la inclusión. Y pues eso es lo que transmite la radio comercial. ¿Ven por qué es tan importante la radio pública y la radio universitaria? Y bueno, cuando nos adentramos a sucesos como los que vivimos recientemente de la pandemia, el COVID-19, y en general de estas emergencias, seguramente ustedes se habrán enterado que hoy por la tarde tuvimos un sismo aquí en la Ciudad de México. Bueno, fue en realidad en Oaxaca, que fue una afectación un poquito mucho mayor, ahí fue el epicentro, pero aquí en la Ciudad de México, pues ya saben, siendo la gran metrópoli, todo lo que ello genera de impacto emocional, pero pues también las experiencias que hemos vivido recientes y pasadas, colocan a los citadinos, a los capitalinos o a los chilangos, como nos dicen, en una situación también muy tensa, ¿no? Bueno, la radio siempre ha jugado un papel fundamental en este tipo de circunstancias. Y como les decía, pues en la pandemia no debía ser de otra manera. Una primera evaluación que yo puedo hacer de la radio durante este episodio que nos ha tocado vivir, de estos contagios, es de que la radio pública ha desarrollado una labor fundamental, importantísima, porque nos ha proporcionado información, nos ha dado cultura, nos ha orientado, ha sido una compañía fundamental. Recuerden que hay mucha gente, sobre todo personas mayores, que siguen teniendo un contacto importante con la radio. Y en consecuencia, lo que les dicen en la radio, esa radio que te acompaña, que te apapacha, que te orienta, ha sido también fundamental. Y nosotros lo apreciamos en Radio Educación, que es una emisora así muy antigua. Radio Educación es una emisora que se fundó hace más de 95 años. Tuvo algunos periodos fuera del aire, en fin, pero su origen fue allá en 1924. Y entonces hay mucha población, no necesariamente que venga del 24, ¿no? Sino sobre todo en la época de los años recientes, décadas recientes, que no ha dejado Radio Educación, como seguramente en estos 44 años de Radio Universidad, pues ahí tienen una audiencia cautiva, permanente, porque saben que son la diferencia, sintonizan la diferencia. Bueno, allá Radio Educación se les llama los radioeducaditos, porque estamos también en ese mismo canal. Entonces recibimos muchas llamadas que piden orientación, que piden apoyo durante esta pandemia. Pero paralelamente, en el ámbito informativo también han jugado un papel realmente muy relevante la radio pública y la radio universitaria. Por eso desde aquí hacemos una felicitación, en principio, a todas las radios universitarias y todas las radios públicas, de que se dio este fenómeno. No se ha dejado de trabajar en las radios universitarias. Radio Universidad no ha sido la excepción. Han trabajado, han orientado, han llevado a cabo campañas muy intensas para familiarizar de esta información a sus audiencias y darles una información pertinente, oportuna, no alarmista, no amarillista, cosa que sí hemos visto en algunos medios comerciales, también hay que decirlo, ¿no? Yo lo que decía en una reunión que tuvimos hace algunas semanas de la red de radios universitarias, de la RUM, que nos invitaron también para exponer lo que habíamos hecho ahí en Radio Educación, yo decía que los principios de los medios públicos, que son los del pluralismo, es decir, una enorme pluralidad de voces, aunque sean distintas, pero en común, de diversidad en todos los ámbitos, de inclusión, porque aquí las personas que tradicionalmente no son tomadas en consideración, sobre todo en los medios comerciales, personas con discapacidad, personas mayores, niñas y niños, en fin, sí son considerados en los medios públicos, la independencia editorial,
es decir, un periodismo alejado de los intereses políticos y económicos, que es el de los medios públicos. Bueno, con y sin pandemia, ninguno de estos principios debería cambiar. Es decir, los medios públicos tienen una lógica, tienen un perfil muy definido, y eso es lo que constantemente está apareciendo, se está desarrollando independientemente de sismos, pandemias u algún otro movimiento social o político. Y lo mismo debe suceder cuando abarcamos el periodismo que se hace en los medios públicos. Lo que debe prevalecer es un periodismo con esta visión de pluralismo, de diversidad, y ante todo un periodismo de calidad, un periodismo profesional que está comprometido con las audiencias, con la sociedad, porque finalmente nos debemos a la sociedad. Tenemos el privilegio de trabajar en instituciones como esta Radio Universidad, Radio Educación, Instituto Mexicano de la Radio, en fin, que vivimos de los recursos que nos aporta la sociedad. Y por lo mismo, nosotros debemos actuar con una enorme responsabilidad y un compromiso. Quien tiene otro tipo de aspiraciones, pues simplemente la radio pública, y me refiero a aspiraciones más de carácter, si ustedes quieren, económico, o de búsqueda de algún cargo político, en fin, los medios públicos pues no son el espacio ideal en el que debieran actuar en consecuencia. Ahora, los medios públicos, por eso decíamos, han jugado un papel muy importante en esta pandemia, porque si echamos una revisada a lo que ha sucedido con algunos medios comerciales, nos encontramos que la pandemia se ha politizado. Ustedes se dan cuenta cómo, tanto en estos medios como en las redes sociales, se ha dado esta politización de una manera importante. ¿Por qué? Porque se juegan intereses políticos o económicos determinados. Ahí es una constante que hemos visto sobre todo en algunos de los grupos más importantes. Se ha aprovechado, digamos que esta pandemia, para generar un contexto pues adverso al gobierno actual, y ha sido también consecuencia de que los medios comerciales, particularmente en este gobierno, han visto disminuir sus recursos por la publicidad gubernamental. Antes se otorgaban recursos, al menos a nivel federal, de 10,000 millones de pesos al año en publicidad, que iba a las grandes corporaciones de medios comerciales, pero ahora pues no llega ni a los 2,000 millones de pesos. Y paralelamente, pues esto ha afectado el mismo negocio, ¿no? Es decir, si los medios de comunicación se ven como negocios, pues esto ha generado a que haya despidos de personal, por ejemplo, se den alianzas o cambien el formato de las emisoras. Durante la pandemia hemos visto una crisis muy importante también en este terreno, sobre todo en los medios comerciales. La radio comercial en específico ha tenido movimientos muy importantes. Hemos visto la contratación de periodistas, de líderes pues, de opinión, comentaristas en grandes grupos radiofónicos, pero paralelamente también hemos visto, como les decía, el despido de otros colegas. No hace mucho, de hecho hace como un par de semanas, entrevisté a la representante en México de una organización que se llama Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores, para conocer cuál era el diagnóstico de lo que ha ocurrido con el periodismo y los periodistas. Y pues resulta que ha sido uno de los gremios, uno de los sectores más afectados por la pandemia. Además de que ha habido colegas que se han contagiado, ha habido otros que desafortunadamente durante la cobertura periodística han contraído esta enfermedad, es decir, en cuestiones de trabajo ha ocurrido, y que todo esto se enmarca, ya los decíamos, en una crisis económica. Entonces, además de que han sido afectados por la enfermedad, hay una crisis económica en medios de comunicación, fundamentalmente en los medios comerciales, y ha habido una afectación en el gremio periodístico
muy grave. Ahora, ¿qué ha ocurrido con los medios públicos? Pues bueno, yo conozco sobre todo lo que han vivido los medios públicos federales. Los medios públicos federales son los que están integrados por aquellos que viven con recursos del gobierno federal. Específicamente el Sistema Público del Estado Mexicano, el SPR. También tenemos al Instituto Mexicano de la Radio, que está adscrito a Secretaría de Educación Pública, pero que próximamente se va a ir también al mismo SPR, al Sistema Público de Revolución del Estado Mexicano. Por cierto, el SPR tiene un canal de televisión, que es el Canal 14, que tiene una cobertura cada vez más importante en el país. También tenemos el Canal 22, que es el Canal Cultural de México, que está adscrito junto con Radio Educación en la Secretaría de Cultura. Y pues bueno, también hay otros medios que compartimos intereses comunes, como es el caso de Capital 21, y el Canal 11, que es el de Capital 21, que es el del Gobierno de la Ciudad de México, y el Canal 11, que es el del Instituto Politécnico Nacional, que tiene una audiencia cada vez más importante. Bueno, durante esta pandemia, los medios públicos federales pues han sido espacios fundamentales para la transmisión de campañas, de comunicados, conferencias sobre la salud. Destaca la conferencia de las 7 de la noche que estamos transmitiendo todos los medios públicos federales. Ha sido un fenómeno mediático en la televisión, sobre todo durante las primeras semanas, donde ha aumentado de una manera espectacular las audiencias en ese horario. También hemos llevado a cabo campañas de orientación, información, programas especiales, cumpliendo estos principios de pluralidad e inclusión. En el ámbito estrictamente informativo, se ha procurado dar voz a todos los actores y se han buscado los equilibrios también en la noticia. Paralelamente se ha trabajado en acciones compartidas, por ejemplo, para combatir las fake news. Luego les puedo compartir, así lo haré con Linda Cristal, algunos trabajos que se han hecho muy interesantes sobre cómo se ha llevado a cabo este combate de las fake news, porque algo que hemos sido testigos en las últimas semanas ha sido un incremento considerable de estas campañas de noticias falsas, campañas de desinformación que responden a diferentes intereses de todo tipo, ya decíamos políticos, económicos, pero que ahí están, que confunden, por supuesto, que a la opinión pública, ¿no? Que generan tensiones innecesarias, que abonan a la polarización, que ya de por sí tenemos un ambiente bastante polarizado, pero las noticias falsas contribuyen en todo ello. Van ustedes a tener más adelante una charla también sobre el papel que han tenido estos generadores de noticias falsas durante la pandemia. Ahora, ¿qué hemos hecho o qué se ha hecho en la radio pública? Por ejemplo, el caso del Instituto en la Radio, un organismo hermano que actualmente dirige Aleida Calleja, una destacada investigadora, luchadora de las radios comunitarias. Pues ellos han tenido programas especiales. Por ejemplo, hay uno que se llama Reactivemos de Reactor, de una emisora muy exitosa, juvenil, todos los días, de lunes a viernes, al menos de 12 a 13 horas, donde se ha buscado, por ejemplo, acercar a los proveedores de servicios. Ya ven que tuvieron que cerrar muchos comercios con las audiencias, y esa era una manera de alimentar a las pymes, ¿no? A las pequeñas y medianas empresas, a impulsar el comercio local y, por supuesto, a generar comunidad. Porque una de las características de la radio es que, a diferencia, por ejemplo, de la televisión, trabaja con comunidades específicas. Es una radio que está muy cerca de nosotros, de nuestras preocupaciones fundamentales, y por eso utilizaron este programa, esta frecuencia para ello. En el caso de noticias, ellos tienen un Sistema Nacional de Noticiarios muy importante, el IMER, y con un hashtag que le llaman IMER Contigo, pues han estado ofreciendo información muy pertinente, muy oportuna sobre esta emergencia sanitaria. Paralelamente, el IMER tiene una emisora que se llama Horizonte, en donde cada semana presentan un conjunto de experiencias con música
amenizada con música de catálogo, y que pues, bueno, ha sido esta parte de la compañía, ¿no? Los jueves. Para el caso, por ejemplo, de Limer y Radio Educación, nos hemos apoyado para difundir programas que tienen que ver sobre todo con la niñez, que son quizás uno de los sectores más descuidados siempre, pero que también durante esta pandemia ha sido, salvo en el caso de los medios públicos, uno de los sectores más desatendidos. En el caso de Radio Educación, hemos también hecho campañas propias de información para todo el público. Hemos promovido también campañas que han impulsado la ACNUR. Tienen una maravillosa, la UNESCO, por ejemplo, de fake news, de cómo identificar las noticias falsas, y también pues proveen algunos elementos para que las audiencias infantiles sepan identificar cuando alguna información pudiese ser falsa. Hemos trabajado campañas también con otros medios públicos federales. También impulsamos la producción de un programa especial todos los días a las 10 de la mañana relacionado con el COVID, en donde, híjoles, no terminaría diciéndoles todos los temas que hemos abordado, pero que es parte de considerar los diferentes intereses de las audiencias en torno de una pandemia, porque hay muchos flujos de información y, como les decía, muchísimos intereses. Uno de los programas que más me gustó, por ejemplo, de los últimos días, fue uno dedicado al síndrome de Down. Yo tengo una hija, soy un orgulloso padre de una hija con síndrome de Down, y, por ejemplo, los temas de inclusión, si ustedes se dan cuenta, son muy poco abordados por los medios. Bueno, las personas con síndrome de Down, ¿cómo, por ejemplo, deberían entender esta pandemia? ¿Cómo orientar a las personas, particularmente las personas con síndrome de Down, que son tan cariñosas, que son tan afectuosas, que te quieren saludar de abrazo siempre, cuando vivimos en momentos en el que la sana distancia pues es fundamental para que no se den los contagios? Pues bueno, también hemos tenido amplia cobertura en nuestros noticiarios. Tenemos el enorme privilegio que Radio Universidad transmita el noticiario Pulso, y ahí hemos tenido una cobertura pormenorizada de lo que ha sido el COVID-19. Y hemos tenido también otros programas. Tenemos uno que es periodístico, que se llama Celo, que mide las tendencias en las redes sociales, y ahí ha sido tema recurrente el del COVID-19, de esta pandemia. Pensando también en la niñez, lanzamos, y les invito a conocer esta plataforma, lanzamos una plataforma destinada a niñas y niños que se llama Recreo. RE por Radio Educación, y Recreo, pues bueno, ya sabemos lo que significa la palabra recreo. Y que se incorporó a este lanzamiento que hizo la Secretaría de Contigo en la Distancia, que ha sido llevar actividades culturales, de orientación, cursos, etcétera, etcétera, a través de una gran plataforma. Bueno, nosotros hicimos el aporte, además de hacer un aporte de programas en específico, lanzamos esta plataforma que les invito a conocer. Les reitero, se llama Recreo, y es una selección de programas destinados a niñas y niños, una selección, ahora sí que de lo mejor que tenemos en Radio Educación. Imagínense tantos años de producción radiofónica, y se encuentran programas históricos, programas también recientes, de todo tipo, que es un agasajo meterse, porque también les puede recordar bonitas épocas de su niñez, sobre todo si quienes nos están siguiendo en esta transmisión especial les gustan este tipo de contenidos, pero también lo pueden hacer con sus hijas y con sus hijos, con sus hermanas, sus hermanitos. Lanzamos también otro programa que se llama Son para Bailar. Es un programa en el que recuperamos lo mejor de la música para bailar, música mexicana, y hemos invitado a las audiencias a que nos compartan sus bailes, también sus impresiones, y es una manera también de acompañar el confinamiento, de no dejar solas a nuestras audiencias en este periodo. Y apenas lanzamos un programa y a la vez un micrositio.
Si ustedes entran a la página www.radioeducacion.edu.mx, ahí podrán tener acceso a esto que les estoy comentando, para tener acceso a estos micrositios. Ahí está el de recreo, y este que les quiero comentar apenas lo lanzamos pues, prácticamente este fin de semana. Es un micrositio creado por nuestros programadores y programadoras musicales. Hay una selección, ¿cómo les podría decir? Muy selecta, muy buena, exquisita, muy bien tratada. Son expertos ellos en música, que le han denominado sonidos continuos, tierras cercanas, la música a partir del confinamiento. Y lo que hacen es recuperar esta música que se ha generado a partir de la pandemia. Y es que ha sido un fenómeno súper interesante. El otro día en un programa que tenemos en TV UNAM, que comentó Linda, que se llama Media 20.1, invité a Pavel Granados, que es el director de la Fonoteca Nacional. Y qué interesante. Pavel hizo también un recuento, como lo hicimos en el programa, de las canciones que se han generado a partir de este confinamiento en México y a nivel internacional, y podemos asegurarles que son ya cientos de canciones sobre la pandemia, algunas muy divertidas, otras bastante trágicas, pero me decía Pavel, que es un experto en música, que él conocía muy pocos fenómenos que hubieran generado tal producción musical. Pues bueno, lo que hicieron ahora estos expertos programadores musicales de Radio Educación es hacer una selección. Y pues bueno, también además de crear este micrositio, hicieron un programa que se está transmitiendo los sábados a las 12 horas, pues a través de las señales de Radio Educación. Quiero ir cerrando esta participación para ya no ocupar tanto el micrófono y pudiéramos tener alguna interacción en este sentido, que la radio, discúlpenme, la pandemia llevó a la radio a que innováramos, a que tuviéramos, como ha sucedido con los negocios, con las actividades de gobierno, con las empresas, una mayor relación con el mundo digital y que buscáramos alternativas, estrategias para vincularnos mucho más de esta manera con nuestras audiencias a través ya sea de las redes sociales o a través de la creación de estos micrositios o de aplicaciones, desarrollo de aplicaciones. Quizá nada novedoso para lo que ustedes, sobre todo jóvenes, ya conocen, pero que para algunos medios o algunas instituciones que tienen un ritmo quizá todavía mucho más lento, pues ha representado un reto. Asimismo, también modificó los esquemas, las formas de trabajo en nuestra emisora y en términos generales en todos los que hacemos la radio. Un fenómeno que trajo esto, además de esta innovación, es de que, de acuerdo con INRA, que es una agencia que mide las audiencias de la radio en México, pues se encontró que sobre todo los medios tradicionales, como también ocurrió con algunos medios digitales, por ejemplo Netflix, aumentaron su audiencia de una manera importante. El confinamiento trajo un consumo mayor de los medios en general, pero también de las plataformas. Es decir, a todos nos benefició de una u otra manera. Pero en el caso de la radio, fue un crecimiento muy importante de más de 2 dígitos, en algunos casos de 12%, en otros que aumentó 15 o 20% las audiencias, y fue sobre todo en los programas informativos donde apreciamos un crecimiento mucho mayor. Y esa es una muestra de cómo la radio, decíamos muy inicialmente, juega un papel fundamental durante este tipo de episodios y la pandemia no fue la excepción. Quiero cerrar diciendo que recientemente las relatorías de libertad de expresión de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el representante para la libertad de los medios de comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa emitieron una declaración conjunta. Es una declaración muy reciente de apenas el pasado mes de marzo, y lo que dicen estos relatores de libertad de expresión y de medios de comunicación
es de que los medios juegan un papel fundamental en episodios como este que estamos viendo de la pandemia. Dice lo siguiente: además de que es indispensable garantizar el fácil acceso a la atención sanitaria de todas las personas, evidentemente, agregan, también depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a sí mismo, a su familia y a su comunidad. Es decir, la salud humana está muy relacionada con la calidad de la información. Si no hay buena calidad de información, si hay fake news, si hay personas que distorsionan hablando de soluciones mágicas para todo esto, puede haber una afectación a la salud y en consecuencia una afectación a un derecho humano fundamental. Agregan estos relatores, el derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo, independientemente de las fronteras, a través de cualquier medio, se aplica a todos en todas partes y solo puede estar sujeto a restricciones limitadas. En consecuencia, agregan un poco más adelante, cuando se habla de las fake news hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Es una de las restricciones, en este caso sí necesarias, porque hablamos de un asunto de salud pública. Dice, compartimos la preocupación de que la información falsa sobre la pandemia podría provocar preocupaciones en materia de salud, pánico y desorden. En este sentido, es esencial que los gobiernos y las empresas de Internet aborden la desinformación por sí mismos, en primer lugar, proporcionando información fiable. Es decir, quienes participamos en Internet o quienes también son los que construyen estas grandes plataformas, como pueden ser pues, Facebook, Twitter, ahora que está de moda TikTok, ellos tienen que alimentar estas plataformas con información fiable y desalentar todo aquello que es desinformación. Bueno, dicen más adelante, esto puede hacerse en forma de mensajes públicos sólidos, apoyo a los anuncios de servicio público, o sea, los que proporcionan finalmente las instituciones del Estado, y apoyo de emergencia a la radiodifusión pública y al periodismo local. Es decir, aquí hablan de la relevancia que tiene la radiodifusión pública como Radio Universidad y Radio Educación, Canal 11, en estos periodos que estamos viviendo de pandemia. Así que, pues ya, ahora sí cerrando, la pandemia ha llevado a que los medios públicos pues sigan cumpliendo esta enorme responsabilidad social, informativa, incluso ya decíamos de acompañamiento para aquellas personas que han estado viviendo este confinamiento o bien han tenido desafortunadamente estos episodios de contagio. Todo lo que son las medidas de prevención, los medios públicos allí han estado. Hemos tenido una función, como ustedes se dan cuenta, no solo social, de orientación, de cultura, sino también educativa. Los medios públicos también contribuimos de esta manera en la educación sobre temas de salud. Y parte del trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en Radio Universidad, ha ido en ese sentido, a través de esta producción de cápsulas, de contenidos pertinentes, de contenidos adecuados para ir formando a las audiencias, contribuir asimismo a las campañas de salud que llevan a cabo las instituciones también confiables. Y paralelamente nos llevó esta pandemia pues a orientarnos, a innovar, experimentar, incluso a prescindir de algunos aspectos que quizá teníamos cotidianamente en nuestros medios de comunicación, pero que nos llevó a que siguiéramos adelante, pues, es decir, esos elementos que quizá ya no contamos, pues no deberían ser obstáculo para continuar adelante. Así es que, pues aquí la invitación a las audiencias y a quienes nos siguieron en esta plática sencilla, muy general sobre el papel de la radio en tiempos de pandemia o del COVID-19, es de que
pues es un buen pretexto para seguir sintonizando la diferencia, para seguir sintonizando las opciones que nos trae la radio pública. Es una buena oportunidad para los mismos medios públicos de ganarse las audiencias, de generar nuevamente su confianza ante este enorme panorama de desinformación que hemos visto en algunas redes sociales, en algunos medios de comunicación comerciales, y pues ahí estamos, los medios públicos y en particular la radio pública, para seguir sirviendo a nuestras audiencias. Así que pues aquí dejamos esta breve introducción, si así le pudiéramos llamar, Linda Cristal, y pues quedo atento a lo que ustedes me digan. Maestro Gabriel, un placer, un privilegio una vez más que haya aceptado la invitación y le digo compartir con nosotros todo su conocimiento, toda su experiencia, pero sobre todo su amabilidad, su sencillez, una exposición muy clara, muy contundente. Nos comparte nuestro compañero Emanuel Vázquez, defensor de audiencias de Radio Universidad. Agradecemos a las personas que se sumaron a la transmisión. Estaba viendo a María Guadalupe Escobedo, un saludote, muchísimas gracias. Amigos y amigas de la red que se han sumado a este encuentro de la radio. También agradecemos a la Secretaría Académica de la Escuela Superior de Música y por supuesto a los compañeros y compañeras de Radio Universidad, al público en general, algunos periodistas también que estaba viendo en la transmisión. Y pues bueno, ahora, maestro Gabriel, efectivamente abrimos esta etapa de preguntas, de inquietudes, de comentarios. Las personas que quieran participar únicamente tienen que deshabilitar el silencio que tienen en sus micrófonos para que puedan compartir sus opiniones o bien sus preguntas. Queremos también, pues bueno, comentar que la transmisión se ha desarrollado de manera simultánea a través de nuestra señal y tenemos también algunas preguntas del auditorio. Vamos a ver si alguien de quienes están en plataforma quieren hacer algún comentario. Anímense, colegas, compañeros aquí que nos están visitando. Será un placer escucharlos. Veía por ahí a Celeste Reyes. Hola, pues si quieren empiezo yo. Muy bien. Adelante, Macario Rueda. A ver, maestro Gabriel, lo veo muy animado, lo veo con una gran confianza en el futuro. Pero si pudiera comentarnos algo más acerca de su visión de los cambios que vienen después de este desorden, no le llamemos pandemia, después de este desorden que estamos viviendo, ¿habrá cambios en la radio, en esa división que tenemos entre radio comercial y radio cultural? ¿Y de qué dependen esos cambios, maestro? Pues muchas gracias, Macario. Pues de una vez te contesto y muchas gracias por esta pregunta. Pues sí, mira, es que yo de entrada amo a la radio, Macario, como seguramente tú la amas por el hecho de estar aquí presente en este tema. Y por lo mismo, pues tengo muchísima confianza en el futuro de la radio. Algo que he podido pues investigar en los últimos años ha sido esa posibilidad de la radio de apropiarse cada vez más de otras tecnologías y que la radio ahora se expande a través de Twitter, a través de Facebook, a través incluso hasta de TikTok, a través de las plataformas en Internet y a través, por ejemplo, de este instrumento tan maravilloso, de esta herramienta que han sido los podcasts. Leía hace un par de días, por ejemplo, una nota impresionante del crecimiento que ha tenido Spotify. Yo sé, es música, Spotify, pero tú sabes, Macario, que también tiene todo pues podríamos decir que un núcleo, un área destinada a podcast. Y los podcasts han tenido un crecimiento también de 2 dígitos en los últimos años y suele estar creciendo cada vez más. Los podcasts es finalmente una expresión de la radio. Yo sé que pues bueno, aquí si somos exquisitos, diríamos, bueno, la radio es solo la que se presta
a través del espectro radioeléctrico, las frecuencias de AM y FM. Sí, pero el concepto en general ya de radio abarca la creación de este tipo de formatos, de estos géneros, que es lo que finalmente se materializa a través de contenidos específicos sonoros. Y que los podcasts pueden ser una expresión también de todo esto que ya fue construido previamente de un modo tradicional en la radiodifusión. Entonces, esos cambios yo los he venido constatando, viendo, por ejemplo, ahí en Radio Educación. Quizá te parezca algo que no es novedoso, pero cuando yo llegué no existía WhatsApp en la cabina. Y fue algo de lo primero que hicimos. Y ha sido espectacular, pues, la respuesta de las audiencias, incluso de aquellas que supuestamente no están familiarizadas con la tecnología. Muchos de nuestros programas los estamos transmitiendo en Facebook, en Twitter también con números también muy importantes. Digo, aquí tengo algunas cifras de los números alcanzados, pero no tiene caso ahorita mencionarlos. Simplemente decir que es un fenómeno también global, pero que a algunos medios les ha ido, a algunas radios, mejor que a otras. Ahora, siento que también es una buena oportunidad todo esto que estamos viendo en la radio comercial, de un estancamiento, yo así lo veo, de la radio comercial. Quizás sí en formatos, géneros, sí siguen teniendo audiencias importantes, porque la música, hay formatos que se siguen explotando, ¿no? Y géneros musicales que se siguen explotando. Ya decíamos lo de la música grupera. Van a tener una audiencia, por supuesto, cautiva, quizá muy importante, y seguirá siendo emisoras muy exitosas comercialmente. Pero indudablemente que lo que ofrece la radio pública, pues seguirá siendo la opción importante. ¿Qué es la radio pública? ¿No? Como se define desde la misma UNESCO, pues aquello que no es la radio comercial. Eso es lo que nos diferencia y eso es lo que nos hace necesarios si queremos construir una sociedad democrática, una sociedad plural. Y sí debemos construir, a pesar también de las resistencias, porque yo sé que en varios estados de la República, incluso en el gobierno federal, hay a veces resistencias para que los medios públicos sean cada vez más autónomos. Pero hemos logrado mucho en los últimos años y por eso también tengo una plena confianza en el futuro. Así que, pues hay que aprovechar estas oportunidades que nos brinda una crisis, incluso de liderazgos de opinión en la radio comercial, para ir construyendo cada vez más audiencias en la radio pública y ganarnos la confianza de nuestros y de nuestras radioescuchas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya lo decíamos, con pluralidad, diversidad, creatividad. Hay que innovar, hay que seguir inventando y respetando los derechos de las audiencias. Tenemos ahí una labor incluso de alfabetización mediática, la radio pública. Nosotros debemos también ir construyendo una manera de escuchar distinta a la radio, ¿no? Por eso le costó tanto trabajo también a la televisión pública en su momento ir generando audiencias, porque estábamos todos muy acostumbrados a una sola forma de ver el mundo y de las cosas, que era cuando existía una sola televisora en el país, que era Televisa. Pero hoy tenemos ya muchas otras alternativas. Ha crecido de una manera también descomunal la oferta, tanto en la televisión abierta como en los sistemas de paga, y ahora a través de las plataformas, Macario. Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias. Antes de continuar con Emanuel Vázquez, quien también ha manifestado querer hacer un cuestionamiento, quiero agradecer a María Guadalupe Escobedo Conde. Nos dice saludos desde la radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas al maestro Gabriel y a la periodista Linda y a todos en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Un saludo también hasta Tamaulipas. La Red de Radios Universitarias de México nos dice: felicitamos a Radio UGED por esta iniciativa que enriquece el trabajo de los radialistas universitarios en beneficio de nuestras audiencias. Blanca Marili nos dice muchas felicidades por el encuentro y por esta participación tan interesante. Muchas gracias también a Bianca Marili. Y la red nos dice un afectuoso saludo para el maestro Gabriel Sosa Plata. Sus aportaciones y experiencias siempre motivan al trabajo creativo y estimulan el compromiso de comunicación con nuestros radioescuchas. Muchas gracias a todos ustedes por haber seguido esta transmisión y vamos con Emanuel Vázquez. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Primero que nada, una felicitación, maestro, por su brillante participación y por pues, mostrarnos las nuevas tendencias y los nuevos paradigmas de la radio en estos momentos. Mi pregunta es sobre las fake news. ¿Cuáles serían las estrategias adecuadas, mencionando pues los derechos de las audiencias, la alfabetización mediática? ¿Cuáles serían las estrategias adecuadas para contener a las fake news que están cambiando la perspectiva, que estamos cayendo en los libelos del siglo XIX, del siglo XVIII, pero ahora con nuevas herramientas tecnológicas? ¿Cómo podemos contenerlas? Gracias de antemano. Muchas gracias, Emanuel. Pues mira, esa es la pregunta, como diría el antiguo Pedro Ferriz Santa Cruz, de los 64,000 pesos. Ya, ahora ya no serían como que mucho, ¿no? Ahora serían al menos los 64,000 millones de pesos. Mira, creo que debe haber, como también lo han dicho los relatores de libertad de expresión, un esfuerzo conjunto de diferentes instancias para combatir las fake news. Ya nos dimos cuenta que no es, por ejemplo, a nivel regulatorio como se pueden combatir, es decir, no se trata de criminalizar a quienes fabrican, generan, distribuyen noticias falsas, porque siempre habrá posibilidades de seguirlas transmitiendo. Es como cuando se baja un contenido en Internet que a lo mejor vulneró un derecho humano, que a lo mejor vulneró la imagen de una persona. Ahí quedan los registros, ahí quedan las nubes y vuelve a aparecer, aunque se bajen incluso por obligación este tipo de contenidos. Lo mismo sucede con las fake news. Yo diría que lo que decían también los relatores, es decir, hay una responsabilidad de quienes son los que construyeron estas plataformas. Eso por una parte. Están la responsabilidad ética, profesional de los medios de comunicación de no propagar noticias que no se encuentran pues plenamente comprobada su veracidad. Pero yo creo que la labor en particular en la que debemos trabajar, sobre todo nosotros los medios públicos, va en dos ámbitos. Por una parte, combatir las fake news construyendo noticias, no construyendo, porque, es decir, más bien combatiendo ese tipo de noticias con piezas periodísticas que las desmientan, es decir, que las desmenucen. Llegan muchos mensajes, por ejemplo, por WhatsApp, en donde pues te dicen que con tal medicamento tú te puedes curar del COVID, ¿no? Que si te tomas tales o cuales sustancias, esto puede contribuir. O que esto es una enfermedad creada por los chinos en alianza con algunos de los fabricantes de tecnología 5G. Lo que tenemos que hacer los medios públicos, como lo estamos haciendo en estos momentos, yo les comentaba de Canal 11 cómo particularmente han creado un grupo junto con otros periodistas de otros medios públicos, también participa ahí Radio Educación, han producido piezas periodísticas para ir desmenuzando esas noticias falsas y por qué son noticias falsas. Sí, pues las audiencias de los medios públicos pues llegan a determinado sector y uno procura de que los que quizá no están familiarizados con los medios públicos compartan ese tipo de información a sus contactos por WhatsApp, por Twitter o por Facebook, y de esta manera combatir así las noticias falsas. Y lo otro es esto que le llamamos la alfabetización mediática e informacional, que como tú sabes es uno de las estrategias que se han desarrollado en los últimos años para que tengamos audiencias bien informadas. Esto es, audiencias que conozcan quién está detrás de las noticias, que sepa identificar a aquellos portales que son creíbles, profesionales, de aquellos que no lo son, que sepa reconocer a partir de algunas herramientas que también ahora se distribuyen cada vez más en diferentes plataformas, también en Internet, cuando hay una fotografía manipulada o cuando proviene de una fuente, algún dato, alguna información, también no confiable, ¿no? Es decir, hay varios elementos con los que puede uno trabajar con las audiencias, y eso implica sí un trabajo adicional de los medios públicos, sobre todo también de las defensorías de las audiencias. De hecho, aquí la Radio Universidad, como también en el caso Radio Educación y en general, pues
todos los medios públicos y también los medios comerciales estamos obligados a tener a defensores y a defensoras de las audiencias que deben trabajar sobre todo con la alfabetización mediática e informacional. Y de esta manera tener audiencias críticas, participativas, que sepan identificar a las fuentes. Es una buena manera de combatir también las noticias falsas. Puede haber otras, pero bueno, esas son algunas. Emanuel. Muy bien, y antes de continuar tenemos más comentarios en el chat. Yander Amin, secretario académico de la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez, nos dice muchas felicidades, gran participación del maestro Gabriel, felicidades también a Radio Universidad. Muchas gracias, maestro. Y Alejandro Gaitán nos dice muchas felicidades. Y bueno, también Jackie Ávila, compañera de difusión cultural de la universidad y ex directora de Radio Universidad, quiere participar. Adelante, Jackie. Vamos a ver si nos escucha. Jackie Ávila, adelante con la pregunta para el maestro Gabriel. A ver, ahí sí me escuchan o no. Adelante, sí. Me escuchamos, ¿Sí? Jackie. Ok, buena tarde y un saludo a todos, muy cordial. La pregunta sería en relación a las audiencias. ¿Hay que generar contenidos para formar a las audiencias o hay que determinar primero sus intereses para generar los contenidos? ¿O ambos? Pues mira, es ambos, pero fíjate, te voy a comentar, Jackie, y seguramente tú, porque fuiste también directora de la radio y eres una persona totalmente familiarizada con los medios públicos, de que es como el huevo o la gallina, ¿no? Cuando en una ocasión me invitaron los colegas también de la radio, ya tiene muchos años de esto, me invitaron de la Radio Universidad Autónoma de Pago a frecuencia. Y decían, a ver, pues tú que estás muy familiarizado con el tema de la radio, ¿qué debería ser nuestra radio universitaria? Y pues bueno, la pregunta, pues ahora sí que responsable, era decirles, pues, oigan, pues ustedes pues son una radio que está en la universidad y que por lo tanto, pues los principios de la universidad, su ética, sus estándares pues de innovación, de calidad, etcétera, etcétera, pues son los que deberían ir permeando la programación. Y era una preocupación que ellos les generaba porque decía, bueno, es que se hemos hecho en la otra radiodifusora y nos topamos con que no hemos construido más que muy pocas audiencias, ¿no? O sea, bueno, es que no es un problema necesariamente de la universidad. Es decir, la universidad, por supuesto, y los medios públicos, la radio pública, sí tenemos que innovar, tenemos que experimentar, tenemos que ser creativos, tenemos que buscar posibilidades para comunicar y llevar a cabo también esta alfabetización mediática. Y tenemos que hacerlo, sí, con la participación de los diferentes sectores, los jóvenes, las niñas, los niños, para ir construyendo estas audiencias. Decía, bueno, me topé después con otra radio, en este caso no la voy a mencionar, pero decían, pues nosotros hemos construido las audiencias transmitiendo música pop y eso es lo que nos ha generado a que los jóvenes escuchen nuestra radio y allí es donde nosotros aderezamos las educativas, culturales, y es una manera en la que, pues ahora sí que con pastillitas, ¿no? Chiquitas les damos elementos que consideramos adecuados y que van acordes con nuestros principios. Bueno, puede ser también una alternativa, pero aquí habría que valorar si la música, por ejemplo, que transmiten no reproduce estereotipos, no fomenta el machismo, el sexismo
e incluso la discriminación. Entonces quizás das pastillitas, pero por otra parte estás dando otro tipo de contenidos que están muy lejos de los principios de los medios públicos. Entonces, aquí el punto es de que sí, debemos trabajar siempre bajo nuestros principios y no salirnos de ellos, y a partir de ahí, pues ser creativos, y sí, siempre será fundamental la participación de las audiencias en la construcción de contenidos. Es más, como ustedes saben, lo ha hecho la misma Radio Universidad, pero también lo han hecho otras radioemisoras en el país. Se abren espacios para que la sociedad participe, no solo participe con llamadas telefónicas, sino que también produzcan sus propios programas. Es una manera de abrir un medio de comunicación y democratizarlo. Es una manera de generar determinados tipos de audiencias. Hay una discusión de que si nos debe o no importar el rating a los medios públicos, a la radio pública en específico, porque es lo que estamos hablando. Pues sí, yo creo que sí nos debe de interesar, pero no debe ser el único punto de preocupación, porque nosotros siempre deberemos ser una opción importante y bueno, hay gratas experiencias de medios, de radios, que además de transmitir contenidos pertinentes, tienen grandes audiencias. No sé si por ahí va lo que me estabas preguntando, Jackie, sí. Pero bueno, esa es mi primera impresión a bote pronto de lo que me has dicho. Sí, muchas gracias. Muy amable por la respuesta. Y bueno, yo creo que pues la función esencial sería el preservar los derechos fundamentales del acceso a la información que tienen nuestras audiencias, pero también esa libertad de expresión que ellos también deben y pueden hacer a través, en este caso, de Radio Universidad y muchas de las estaciones hermanas universitarias que están siempre pugnando porque se cumplan estos derechos. Así es, y que por ejemplo en el caso de Radio Educación, y ahí sí te lo comento de manera documentada, en el caso de Radio Educación como de otras radios públicas, cuando era la época de mayor represión en medios de comunicación, donde la censura o autocensura se imponía, en Radio Educación no se vivió. Por eso Radio Educación se convirtió en un símbolo de libertad de expresión en la radio, y en particular en la radio pública, que no obstante que siempre ha estado escrita al gobierno federal, ha tenido márgenes de libertad de expresión plena, y que hoy día pues sigue siendo uno de los grandes valores de Radio Educación, como lo es también de otras radios públicas, pero que ahora sí, en un contexto en el que ahora cualquier persona puede crear un podcast y puede ser exitoso en Spotify, por ejemplo, o en alguna otra plataforma, o lo puede hacer hasta en sus propios podcasts que comparten en WhatsApp. Tenemos más medios, afortunadamente, y también hay más libertad, hay que reconocerlo. Y eso nos coloca en una situación complicada, ¿no?, de competencia. Pero bueno, Radio Educación como es Radio Universidad y otras radios públicas, y en general los medios públicos, experimentamos, innovamos, y también trabajamos con formatos o con géneros que ya también pues quedaron en el olvido. Por ejemplo, el radioteatro. Nosotros el año pasado llevamos a cabo la producción de una radionovela con la enorme creatividad de Mundo Cepeda, que es uno de los productores de Radio Educación, dedicada a Zapata, con patrocinio del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y ha sido un exitazo la radionovela, porque además de que se ha transmitido en muchas radiodifusoras públicas, comunitarias e indígenas de nuestro país, también ha sido uno de las producciones que más se han bajado a través de nuestras plataformas. Es decir, en los nuevos medios también se consumen este tipo de contenidos. Y ya ves, la radionovela, pues no obstante que es algo maravilloso, incluso se habla ahora de que estamos en una buena etapa. Justo la pandemia también nos llevó a eso. Se habla una nueva etapa de que la radio recupere los géneros de ficción. El radioteatro, el radiocuento, ¿no?, la misma radionovela.
y se trabaje en estos géneros, porque se dejaron en olvido, pero por lo que se ha visto en los últimos meses de este consumo, ha crecido su demanda. Así que hay un área ahí de oportunidad. A veces sí, yo sé, es más costoso hacer radionovelas, pero no deja de ser un área de oportunidad donde se pueden transmitir, donde se puede hacer alfabetización mediática, para no ir más lejos, ¿no? Así es. Muy bien, pues bueno, ya no hay tiempo para más preguntas, tenemos que despedir, pero lo haremos dando lectura a más comentarios. Les había dicho que esta transmisión no solamente se realizó a través de Google Meet, sino también de Facebook Live y a través de nuestra señal. Así que agradecemos a María Esther Díaz, quien nos dice, excelente tema que nos permite reflexionar sobre nuestro quehacer en la radio. Esta charla nos motiva para buscar nuevas estrategias que nos permitan fortalecer la calidad en nuestras producciones y contenidos. Agradecemos a Celeste Reyes, quería hacer una pregunta igual que Lupita Herrera de Radio de la Secretaría de Educación, pero ya no hay tiempo. Agradecemos a la librería UGED, nos dice felicidades por esta charla, al equipo de Radio UGED y por supuesto al maestro Gabriel. Noel Hernández, director de Difusión Cultural de la Universidad Juárez, felicidades a todo el equipo de Radio Universidad, excelente videoconferencia, excelente exposición. Rocío Castillo, excelente Radio UGED. Guillermo Amador, saludos desde Pachuca, Hidalgo. Muchas gracias por haber seguido la transmisión y saludos hasta Pachuca. Míconos Grecia nos dice felicidades, una ilustrativa charla, sobre todo por tomar en cuenta a los niños especiales en medio de esta pandemia. Muchas gracias. Nos dice Ulises Brito, muchas felicidades a Radio UGED 100.5 FM por el encuentro. Saludos desde Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muchas gracias a todas las personas que se sumaron a través de las diferentes plataformas, pero por supuesto a usted, maestro Gabriel, que me decía, tutéame, pero créame que todavía no me animo. Muchas gracias por habernos acompañado, pero sobre todo por haber confiado en Radio Universidad y compartirnos esta tarde maravillosa de conocimiento, de experiencia, pero sobre todo de amabilidad. No, al contrario, Linda, muchísimas gracias. En verdad me siento muy contento de estarlos acompañando. Gracias por quienes estuvieron en esta reunión virtual y por supuesto a los radioescuchas, a las radioescuchas. Es un gran honor dirigirme a la audiencia de esta bella ciudad y del bello estado de Durango. Maestro, una vez más, muchas gracias y le mandamos desde Durango un abrazo muy afectuoso a nombre de todos los que formamos parte de Radio Universidad y por supuesto de la Universidad Juárez del estado de Durango. Que esté muy bien y muchas gracias. Y yo también a ustedes un gran abrazo, muchas gracias. De esta manera es como terminamos esta primera videoconferencia en el marco del encuentro virtual de la radio organizado por la Universidad Juárez del Estado de Durango a través de Radio Universidad. Mi nombre es Linda Cristal Rodríguez y a nombre de todos los que hacemos posible este trabajo, agradezco una vez más que nos hayan acompañado y los esperamos mañana en punto del mediodía porque tendremos la conferencia con el doctor Daniel Martín para hablar acerca de la radio y la infodemia. Muchas gracias y hasta pronto. Enfrentar esta crisis no ha sido fácil, pero aún debemos reducir el número de contagios. La nueva normalidad exige